¿Sabes por qué un Oxxo paga mucho menos dinero en el recibo de luz que tú? Te explicaré en este video. En 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari, con el pretexto de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, se creó la figura del autoabasto. En aquel entonces se alegó que la CFE no iba a tener capacidad suficiente para atender la demanda eléctrica que implicaba el nuevo tratado, y por eso se permitió por primera ocasión desde la nacionalización de López Mateos en 1960. La reforma de Peña Nieto en el 2013 simplemente avaló y reconoció esta figura. La idea era que las empresas que consumen mucha energía eléctrica, como las siderúrgicas o las mineras, pudieran producir su propia electricidad. Muy válido hasta ahí. Es decir, si tú ponías tu propia planta de energía, realizabas tus actividades productivas y así la inversión no se limita porque tú ahí tenías tu propia energía. Es importante aclarar que la figura de autoabasto solo aplica para aquellos generadores que producen más de 0.5 megawatts, muchísima energía. Si tú pones un panel solar en tu casa, no requieres de ningún permiso especial. Ahí tú lo único que tienes que hacer es un simple trámite en la CFE y para que tengas energía eléctrica para cuando tus paneles dejen de funcionar por las noches. Sin embargo, esto del autoabasto, que tenía buenas intenciones, se distorsionó. Alguien, por ejemplo, ponía una planta eléctrica con su propio dinero y le vendía a terceros energía eléctrica simulando que eran sus asociados. Aquí se aprovechaban con la figura del autoabasto, que contemplaba un subsidio en el costo del porteo de transmisión y distribución. Por ejemplo, si tú pones una planta de generación en el istmo de Tehuantepec, pero para llevar esa energía al lugar donde la requiere tu socio, se deben usar las redes de la CFE. Usar esas redes tienen un costo, ese costo es el famoso porteo. Resulta que estas empresas no pagan lo que deberían de pagar por usar las redes de la comisión. Para entender el abuso de esta figura les voy a dar un dato importante. Hay 239 centrales eléctricas de autoabasto que tienen 77,000 socios. Es decir, realmente no son socios, son clientes. Es decir, si hay 239 plantas eléctricas de autoabasto que abusan de esta figura, le deberían de vender la energía eléctrica a 239, pero se la venden a 77,000 clientes. Solamente tienen permiso para autoabastecerse ellos mismos. Es decir, hay 239 plantas de autoabasto y, como ya dije, debería de haber 239 clientes, pero hay 77,000. Esto, evidentemente, es un fraude a la esencia de la ley. La reforma eléctrica del presidente López Obrador busca poner un alto a este abuso que en la práctica ha creado un mercado simplemente paralelo de energía que compite de forma desleal con la CFE. Aquí es donde se entiende por qué empresas como Oxxo pagan tarifas de electricidad mucho más bajas que las de la tiendita de la esquina. No es que Oxxo haya invertido en construir su propia planta eléctrica, sino más bien le compra a alguien que sí invirtió y aprovechan la figura del autoabasto y simulan los Oxxos y otras empresas y se benefician así de tarifas bajas porque no se paga el porteo que ya les mencioné. Gracias a esto reciben en la práctica un subsidio en la paga de su energía eléctrica. Si arriba de los Oxxos hubiera paneles solares, tendrían todo el derecho de pagar mucho menos la energía eléctrica, porque en ese caso, pues, sí habrían tenido que invertir dinero en la instalación de dichos paneles solares. Pero yo nunca he visto, no sé si ustedes, paneles solares arriba de un Oxxo. Se calcula que la CFE ha perdido 250,000 millones de pesos por culpa de la figura del autoabastecimiento simulado. Se calcula que el 68% de abastecimiento en el país es simulado, imagínense. Y la idea de esta reforma eléctrica es simplemente acabar con estas prácticas, entre muchas cosas más, porque violan la figura del autoabasto. Es importante aclarar que la reforma eléctrica no afecta de ninguna forma a los paneles solares que tú o yo podemos instalar en nuestras casas. Ahora, ¿qué va a pasar con las plantas eléctricas privadas que se van a ver afectadas con este cambio en la ley? Simplemente van a poder participar en este 46% del mercado eléctrico nacional que estará a su disposición. Se ofrece